Continuamos con este deber sagrado de informar. Es nuestro derecho. Nuestra obligación. Conocer. Aprender. Informarnos, porque esto es vivir en democracia. Donde brilla el tibio sol, con fulgor dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. ¡Viva Bucay! Buenos días, hermanos ecuatorianos, bienvenidos y bienvenidas a esta rendición de cuentas de nuestro presidente de la República, a quien por cierto le damos la cordial bienvenida luego de unas merecidas vacaciones. ¿Cómo me han extrañado los sufridores? Desde allá del otro lado del charco leía las caricaturas, los editoriales, no pueden vivir sin mí. Un besito cariñoso para todos los sufridores, que ya están prendidos, pegados al televisor, los primeritos. No pueden vivir sin verlo, señor presidente. Este es el enlace ciudadano número 384 que hoy se origina desde un importante centro ferroviario, justo en ese punto en donde se une la costa con la sierra. Estamos en el Cantón General Antonio Elizalde, conocido como Abucay, en la provincia del Guayas. Vaya también desde aquí nuestro abrazo a la distancia a nuestros compatriotas en todo el mundo y que cada sábado nos acompañan para enterarse de lo que hace nuestro gobierno de la Revolución Ciudadana. Hablar de Bucay es ubicarse en un lugar privilegiado de nuestro Ecuador megadiverso, por donde sea que uno recorre, se respira naturaleza y se encuentra con hermosos paisajes que convierten a este cantón guayasense en destino turístico imposible de no visitar. Qué lindo que es Bucay, qué lindo nuestro país, compañeros, y qué mejor manera de retomar las actividades después de unas cortas, siempre demasiado cortas vacaciones y obligadas, si no me maletean, hermano, tarjeta roja. Pero no se preocupen que ya tenemos trabajo mañana, todos los días, 7 días a la semana, de bien tempranito para recuperar el tiempo que dedicamos a las vacaciones. No tenemos un segundo que perder para seguir construyendo la patria nueva. Y de aquí, de este cantón que huele a tren, huele al faro, de este cantón con un paisaje espectacular en las estribaciones de los Andes, de este cantón que prácticamente junta 5 provincias, Guayas, Chimborazo, Cañar, Los Ríos y Bolívar. Un inmenso abrazo a todas y todos las ecuatorianas y ecuatorianos dentro y fuera de la patria, sobre todo con especial cariño, admiración, gratitud. Un saludo a nuestros hermanos migrantes en todas partes del planeta. Y empezamos enseguida con este informe que es deber sagrado, decir a nuestros migrantes, contarles lo que hemos hecho para cumplir con el mandato que nos dieran en las urnas en reiteradas ocasiones y que nos lo van a seguir dando, porque esta revolución no la para nada ni nadie, compatriotas. Sábado 12 de julio, yo sé que el vicepresidente los últimos sábados informó, pero vamos a tratar de retomar lo más rápidamente posible las labores, el informe de labores de sábado 12 de julio antes de mi partida, en vacaciones, porque también partí a Brasil. Enlace ciudadano número 381 del querido Cantón Delec, provincia del Cañar. Un abrazo a esa provincia heroica, tan golpeada por la migración, pero sus hijos no se olvidaron ni de su provincia ni de la patria. Fueron las remesas de esos migrantes con tanto sudor y esfuerzo logradas que mantuvieron a la economía nacional después de que la banca la destruyó. Esos banqueros que ahora son los resucitadores del país, como que si podemos olvidar que fueron los sepultureros de nuestro Ecuador. Luego de esto tuvimos almuerzo con autoridades locales. Aproveché para visitar la iglesia de Delec, una de las iglesias recuperadas, uno de los edificios históricos recuperados por la Revolución en nuestro programa de rescate patrimonial, una iglesia bellísima. Y luego pues regresamos a Salinas, dormí en la playa. Domingo 13 de julio salí tempranito a andar en bicicleta y siempre combinamos placer con trabajo.
Entonces pasé visitando muchas obras que la Revolución tiene cerquita. Es que por donde vean, ustedes ven obras de la Revolución Ciudadana. Estiran un poco la cabeza, aquí ven la carretera rehabilitada totalmente por la Revolución. Para el otro lado ven la estación del tren. Por todos lados, obras de la Revolución Ciudadana. Nadie, ni el más ciego del alma, puede negar cómo se ha transformado el país. Y visité, en ese recorrido en bicicleta, no me han puesto en orden aquí, primero el Centro de Atención Ciudadana, que está en La Libertad, que era un antiguo centro comercial botado, sea privado, sea público. Ustedes ven infraestructura inutilizada, eso es desperdicio social. Los que tenemos economía sabemos que parte del éxito es optimizar el uso de los recursos. Luego pasé por el centro de salud tipo C, de La Libertad también. Era una clínica privada también, abandonada, desperdicio social. La compramos, la rehabilitamos, todo el mundo trabajando, todos los servicios funcionando, la gente que había ahí muy contenta con la atención. Bueno, continué con el paseo en bicicleta y caí de sorpresa también en el terminal terrestre Santa Elena. Otra buena noticia, impecable ese terminal, un gran mantenimiento, un gran servicio, el nivel de satisfacción sumamente alto. Lunes 14 de julio, 8:30, tuvimos reunión, se iba al tramo final del acuerdo con la Unión Europea, la negociación, ya vamos a informar de esto en los extras. Se ha negociado con mucho patriotismo, con mucha honestidad, con mucho cuidado por los más débiles, sobre todo del país. Luego una reunión muy importante para, por fin, es que esto es complicadísimo, son miles de medicinas, no podemos controlar todo, por eso se han seleccionado ciertas medicinas. El reglamento, discutimos el reglamento para la fijación de precios de medicamentos. Cuidado. El Estado controlador, que el libre mercado, que las fuerzas del mercado, y el Estado se mete. Oiga, no estamos vendiendo papas, melloco, fritada, corbata, compadí. Estamos hablando de medicina. Que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, que es un derecho humano. Por supuesto que tiene que intervenir el Estado en estas cosas. Y aquí ha habido abusos también. Entonces, luego de esto, pues seguimos con actividades de despacho. Y a las 9 de la noche tuvimos entrevista con Abraham Istrillarte de Telesur y Giovanna Tassi de Radio Pública en vivo. La última actividad, 1h30, antes de viajar hacia San José do Campos en Brasil. Llegamos 7:30, ya a las 9 estamos en las diferentes actividades. Empezamos con la visita al Parque Tecnológico de San José do Campos, esto es cerca de Sao Paulo. Fuimos en visita, esta parte, visita académica. Esto es un parque científico tecnológico similar a Yachay, pero no exactamente lo mismo. Yachay es una nueva ciudad. Aquí este parque está en una ciudad que ya existía, con todo el apoyo de la alcaldía de esa ciudad, que dicho sea de paso, es del Partido de los Trabajadores y nos recibieron con mucho cariño. Entonces ahí tienen una serie de laboratorios, algunos de los más grandes de Sudamérica. Hay empresas, ahí está el alcalde de San José do Campos, hay empresas que tienen sus centros de Research and Development, por ejemplo, la misma Embraer. Ahí tiene no solo el centro de investigaciones Embraer, sino la misma fábrica de aviones. Embraer es la tercera empresa de fabricación de aviones más importante del mundo. Luego nos trasladamos vía helicóptero, la visita que duró unas 3 horas, para un encuentro muy agradable con alguien que es referencia en Latinoamérica y en el mundo, amigo personal y a quien admiro muchísimo, el expresidente brasileño Ignacio Lula da Silva, el gran Lula. Ahí pues me dio mucho gusto verlo. Ustedes saben que Lula tuvo que enfrentar un cáncer a la garganta, pero lo vi más saludable que nunca, con más ganas de seguir luchando que jamás, lleno de energía, lleno de vida, una alegría inmensa. Almorzamos juntos, conversamos de varias cosas, las elecciones de Ecuador, las próximas elecciones en Brasil, UNASUR, etc. Les insisto, ese Lula da Silva, qué bueno para América Latina. Estos últimos años no hemos tenido mucha suerte a nivel de liderazgo, ¿no? Se fue Kirchner, se fue Chávez, pero gracias a Dios tenemos a un Lula da Silva más saludable que nunca. Un abrazo a la distancia a nuestro querido Lula. Luego pues tuve actividad de despacho en el hotel, básicamente revisión de la ponencia que tenía que dar en la Universidad de Sao Paulo. La Universidad de Sao Paulo está rankeada como la mejor de América Latina.
prácticamente en todos los rankings. Este año creo que un ranking le da a la Universidad Católica de Chile, pero normalmente todos los años, en todos los rankings, está la Universidad São Paulo de Brasil, y tuvo la gentileza de invitar a este servidor a disertar sobre la revolución económica y educativa en Ecuador. Así que estuvimos preparando el discurso. A las 6:45 llegamos a la universidad, nos recibieron las autoridades. No estaba en clase en la universidad. Sin embargo, ese auditorio estaba repleto, al menos en su parte baja, que es la que se utiliza. En la parte de arriba son gradas, no son sillones. No se había planificado la parte de arriba. Solo se habían dado invitaciones para la parte baja, pero se tuvo que abrir la parte de arriba. Donde, insisto, no es que hay los sillones para una conferencia de este estilo, sino que hay gradas como en el estadio, pero no entraba la gente, así que se tuvo que abrir también la parte de arriba. Y les insisto, dimos la conferencia Revolución Económica y Educación en el Ecuador en mi fluido portugués, más. No, mentira, hubo traducción simultánea. Pero si se habla lento, se puede entender el español, también se puede entender el portugués. Brasil también ha hecho muy bien sus cosas en cuanto a programas sociales, lucha contra la pobreza, reducción de la desigualdad, programa Hambre Cero, programa Bolsa Familia, que sería nuestro bono de desarrollo humano. Para eso nos reunimos con la ministra Teresa Campelo, una ministra histórica de Desarrollo Social de Brasil, y aprendimos mucho. Por ejemplo, en Brasil, el bono de desarrollo humano, que ya se llama Bolsa Familia, es diferenciado. Claro, es más difícil de manejar, pero más justo. ¿Por qué? Porque el bono se da a las personas que están bajo la línea de pobreza. Pero a alguno le puede faltar $10 para alcanzar ese umbral para salir de la pobreza, y al otro le puede faltar $100. Y los dos reciben lo mismo, si se dan cuenta. En Brasil, al uno se le da 10 y al otro 100. El bono es diferenciado. Entonces, una muy buena iniciativa que la estamos estudiando. Y precisamente a las 9 de la noche tuvimos la reunión bilateral con Xi Jinping, presidente de China. Le insisto, a mí me dio una gran impresión. Esto también es parte de la buena impresión. Haber aceptado esta reunión pedida a última hora. No fue culpa del embajador en Brasil. Acá sí la Cancillería se me quedó un poco en aquello. ¿Y por qué tuvimos que pedir esta reunión? Porque hay financiamientos que se nos están atrasando. Por ejemplo, para Refinería del Pacífico. ¿Y por qué? Y otro proyecto. Porque ha habido un cambio de autoridades muy fuerte en China. Xi Jinping llega al poder con un discurso de lucha contra la corrupción. Él era gobernador de unas provincias chinas. Cuidado. Jueves 17 de julio, 8:40, tuvimos entrevistas simultáneas con periodistas de TV Brasil, Retratos de Brasil y portal web Patria Latina. Luego tuvimos entrevista con TV Record, luego entrevista con Folha de São Paulo, que no la acabamos, así que le dije, y estuve arrepentidísimo porque no me pude echar atrás para continuar de noche antes de mi salida a Europa. Luego a las 10:45 visitamos uno de los programas, pero ya obras más bien, de los programas sociales de Brasil, que es una fábrica para las personas que reciben el bono, lo que sería aquí el bono de desarrollo humano, allá es Bolsa Familia, es decir, gente en extrema pobreza. De hecho, me decían que era gente que trabajaba en los basureros. Ahí está el gobernador de São Paulo, también del Partido de los Trabajadores, candidato a reelección, y no les extrañe si en los próximos años puede ser el futuro presidente de Brasil. También nos atendió con muchísimo cariño, admira mucho a la Revolución Ciudadana. Ahí estamos en una fábrica social, se llama, ahí fabricaban implementos deportivos, centenas de personas trabajando, especialmente mujeres, y luego pasamos a una fábrica al lado, donde se trabajaba básicamente con textiles. Entonces el mismo Estado crea la demanda para estas fábricas. Por ejemplo, banderas. ¿Ustedes saben cuántas banderas necesita un país como Brasil? Aquí se hacen las banderas brasileñas para el sector público. Luego a las 2:30 tuvimos la reunión con los jefes de Estado de Colombia, Venezuela, Brasil y Chile para hablar de los problemas de Venezuela. Recuerden que en Venezuela intermedió una delegación de UNASUR compuesta por el canciller de Brasil, por el canciller de Colombia y el canciller de Ecuador. Y también, entonces hablamos de cómo iban las cosas, etcétera. Quedó en que iba a volver la misión para ya finiquitar su intermediación. Y también hablamos sobre los procesos de paz en Colombia, donde todos los presidentes presentes le dimos todo el apoyo al presidente Santos. También estuvo Cuba ahí. No me acuerdo si el canciller de Cuba intermedió en la crisis venezolana. Luego a las 4, foto oficial. Y a las 4:30 empezamos la cumbre Brasil, China y cuarteto de la CELAC. Les insisto, en realidad, en principio,
tuvimos reunión con todos los presidentes de la CELAC. Ahí están todos los presidentes de la CELAC, los que fueron, pues no fueron absolutamente todos tampoco, pero estaban de el Caribe, ¿no? Estaba de Surinam, todo lo que es la comunidad de estados latinoamericanos del Caribe. Y luego tuvimos la reunión de Xi Jinping con los 4 representantes de CELAC. Ahí básicamente se estableció que en el 2015, ya probablemente con la presidencia del Ecuador, se realizará una cumbre CELAC-China, pero en China, compañero. Lo dijo Xi Jinping, yo estoy totalmente de acuerdo. El futuro del planeta, el siglo XXI, es del Pacífico y de América Latina, compatriotas. Y luego salimos al aeropuerto internacional Juscelino Kubitschek, que fue el presidente brasileño que decidió construir Brasilia, para dirigirme a Europa por estas cortas vacaciones que me obligaron, insisto, a tomar. Bueno, y regresamos al país el 30 de julio, llegamos por la tarde, enseguida recorrí la ruta Collas, me hice de aeropuerto a mi casa, que es en Monteserrí, un barrio del norte de Quito, 22 minutos. Por la otra vía me demoraba antes 1 hora. Y para el antiguo aeropuerto, que estaba en el centro norte de Quito, me demoraba 20 minutos. Es decir, de mi casa me demoro 2 minutos más hasta ir al nuevo aeropuerto de Tababela. Porque esa ruta Collas la ha pagado íntegramente el gobierno nacional. Empezamos temprano, el jueves 31, de hecho de madrugada, empezamos a trabajar, acabamos un par de discursos que teníamos que dar, el de inauguración de Ruta Collas, también un artículo que me pidieron para la publicación por los 50 años del Grupo de los 77 más China, que se va a publicar, me parece, en Suiza, Ginebra. Y a las 10 ya estábamos inaugurando esa obra histórica para Quito, el acceso norte del aeropuerto. Es fácil criticar, los mismos de siempre, los que destrozan la verdad. Veamos extractos del discurso de inauguración. Adelante. Y la Ruta Collas no es solo fundamental para Quito, es fundamental para la patria. Es innegable, compañeros, que el Aeropuerto Internacional de Quito es estratégico y sus vías de acceso son arterias vitales para la economía, para el turismo, para el desarrollo, para el buen vivir. Felicitaciones a todos los técnicos ecuatorianos que tuvieron que superar desafíos impresionantes, expertos y sobre todo a nuestros compañeros obreros que con tanto cariño trabajaron en esta gigantesca obra. Esta obra es totalmente financiada por el gobierno central, con un costo total de 198 millones de dólares. El gobierno central asignó en el 2013 2.931 millones. Asignaciones por ley, pero son los impuestos que recaudamos, son los contratos petroleros que renegociamos, los que se dan para los municipios. Pero muchas veces esos mismos municipios son los que hablan de bajar impuestos, excesivo gasto público, pero usted sí manténgame, porque yo no quiero cobrar absolutamente nada en la más pura demagogia, compañeros. Como la derecha y la oposición no pueden captar el poder central, hoy se pretende hacer una apología de las autonomías. Sería bueno que empiecen con lo esencial, pues, la autonomía financiera, porque escúchenme bien, pueblo ecuatoriano, todos los municipios dependen del gobierno central. Son años fiscales difíciles, se lo anticipamos al país, sobre todo por la construcción de los megaproyectos energéticos, que cuestan miles de millones de dólares. Pero esta labor histórica, la mediocridad de la prensa y la oposición la reducen tan solo a excesivo gasto público. Pero no dicen que hemos dado más de 1.600 millones en subsidios, no por obligación legal, nada nos obliga a aquello, por voluntad política. Y vamos a cumplir con nuestros compromisos adquiridos, como la financiación de 750 millones de dólares para el metro de Quito. Pero ya no podemos más. Tenemos nuestras propias obligaciones, salud, educación, seguridad, vialidad, etc. Ciudadanos a reaccionar por redes sociales, en las calles, ante tanta mentira, hasta tanta manipulación, ante esta restauración conservadora, insisto, articulada nacional e internacionalmente, y que nos quiere presentar un mundo al revés, donde ahora los sepultureros del país pretenden ser sus resucitadores. Nunca más caer en estos engaños, compatriotas. Y seguiremos trabajando con infinito amor por Quito y por la patria. Aquí está
una nueva obra de la revolución para nuestra carita de Dios, el acceso norte al aeropuerto Mariscal Sucre, esta extraordinaria ruta Collas. Queda inaugurada oficialmente la ruta, disfrútenla. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Y aquí algo importante que hemos hablado rapidito, lo vamos a hablar porque se nos va el tiempo. Esa ruta Tababela es parte de un proyecto integral. Todavía hay gente que insiste, los que conocen Quito, que se debió hacer la ruta Gualo-Puembo para acceso al aeropuerto, más directa. Sí, con 2 puentes gigantescos que nos ha costado, solo los puentes como 300 millones de dólares y hubiera servido solo para el aeropuerto. Esta ruta sirve como cinturón para la capital, para los barrios del norte. Una gran solución, la ruta Collas. Viernes 1 de agosto, precisamente por esto viajamos a Guayaquil. El plan era venir en helicóptero a Bucay, pero el tiempo estuvo malísimo, llovía, etcétera. Tuvimos que salir más temprano a las 6:30, venir por tierra y de todos modos nos atrasamos. Tenía entrevista a 7:45, 7:50, empezamos casi 8:15. Pero bueno, llegamos 8:15, entrevista con medios locales, semanario Diario El Progreso, Radio La Voz del Triunfo y Radio Sucre. También estuvo Irene Torres, Radio La Voz del Triunfo, y Luis León Brito, de Diario El Progreso de Bucay, y esas casualidades de la vida, mi profesor de 5º grado C del Colegio San José La Salle. Y empezamos, luego de esta entrevista, el gabinete itinerante en el Teatro Ferroviario de nuestro querido Bucay. Hablamos de migrantes, hablamos de situación de la economía. Bueno, crecimiento económico, situación económica, buenas noticias. Tenemos ya las cifras del primer trimestre y la economía ecuatoriana ha crecido 4.9%, compatriotas. Son buenas noticias para todos. Entre el sector petrolero y no petrolero. Hay una recuperación petrolera muy importante y está dando fruto toda la inversión que hemos hecho. El sector petrolero creció el primer trimestre 13% casi, y el no petrolero, que es el que más responde a las políticas económicas, creció un importante 4.3%. 6:15 salimos a recorrer en bicicleta, fueron unos 20 kilómetros, hasta la comunidad Matilde Ester, una de las comunidades donde hay conflictos limítrofes. Una vergüenza que en el siglo XXI Ecuador tenga todavía conflictos limítrofes, espacios que no se saben a qué provincia pertenece. Pero en todo caso, la ley establece, la ley que hicimos, que esto hasta el próximo año tendrá que resolverse. Si no se ponen de acuerdo las autoridades, habrá que hacer consulta popular en los diferentes territorios. Y bien, empecemos como siempre. Parte de la estrategia de la restauración conservadora es robarnos hasta la esperanza, porque un pueblo desesperanzado se inmoviliza. No se puede hacer nada, somos los más corruptos, los más tontos, los más mediocres, las buenas cosas solo las pueden tener los extranjeros. Entonces no importa quién sea el gobierno, no importa quién sean los representantes, lo mismo da. No hay solución y nos inmovilizan. Es una forma de dominarnos, que nos roben todo menos la esperanza. Tenemos muchos problemas, pero también hay muchas cosas lindas que estamos pasando, que estamos viendo. Vamos al segmento Ecuador en positivo, compatriotas. Ecuador en positivo. La bandera de Ecuador flameó alto en el mundo durante los últimos días, con las victorias de 3 deportistas ecuatorianas en distintos campeonatos mundiales. En Holanda, la cuencana Doménica Azuero se coronó campeona mundial junior de BMX. Además de este título, la ecuatoriana logró la medalla de plata en la prueba contrarreloj y ahora continuará su preparación en el Centro Mundial de Ciclismo en Suiza de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, a los que llegará como la número 1 del ranking mundial junior de la Unión Ciclística Internacional. Otra deportista que brilló fue Ángela Tenorio, quien se coronó subcampeona mundial en 100 metros planos en el Campeonato Mundial Juvenil realizado en Oregón, Canadá. La deportista nacida en Sucumbíos se ratificó como una de las atletas más veloces del mundo, pues también consiguió la medalla de bronce en los 200 metros planos en el Mundial Juvenil. Pero los triunfos no paran ahí. La guayaquileña Angie Avegno también se consagró como subcampeona mundial junior de canotaje en el campeonato realizado en Hungría. Avegno, que en mayo pasado obtuvo el título mundial senior en Italia, ahora se entrena en Lisboa, Portugal, junto con la selección ecuatoriana de canotaje,
con miras al Mundial Senior de Rusia a efectuarse en las próximas semanas. Las 3 deportistas ecuatorianas que con apenas 18 años de edad pertenecen a la categoría A del Plan de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte han sacado provecho a este apoyo, llenando de triunfos mundiales al Ecuador. Y prohibido olvidar, en el mundo al revés, que nos quiere presentar la prensa. Ahora los banqueros son los que cuidan nuestros depósitos y Correa es el que quiere robárselos. Ahora los tirapiedras han sido el ejemplo de las virtudes republicanas y la revolución ciudadana son los dictadores violentos. Ahora los caciques garroteros de los modelos exitosos son los filántropos humanistas, demócratas y los autoritarios. El mundo al revés, compatriotas. Pero prohibido olvidar lo que era el país antes de la revolución ciudadana. La revolución está aquí. Veamos lo que era la policía judicial. Adelante. La revolución ciudadana está aquí. En el pasado, investigar los delitos era una tarea que merecía un esfuerzo adicional porque las condiciones para ello siempre fueron contrarias. La tarea era más complicada de lo normal porque, por ejemplo, aquí era donde se investigaba. Aquí, en estas condiciones, debían los investigadores hacer su trabajo. En estas condiciones. Esta era la policía judicial. Lo recuerda la sargento primero Narcisa Eras. Lo hablo desde mi experiencia personal. Falta de logística, no ha habido patrulleros, no ha habido laptop, no ha habido un escritorio adecuado. Pero ahí en ese tiempo, que era OSMO anteriormente, funcionaba en unas oficinas prestaditas. Prácticamente eran un rincón, como un archivo, como lo último. Un lugar incómodo, sin garantía alguna para el usuario ni para los propios policías. El sargento segundo, Oscar Cupichama. Anteriormente allá no disponían ni siquiera donde sentarse, no tenían un área donde esperar con una climatización adecuada. Por décadas, así fue como se realizaba la lucha contra el crimen. Así era la policía judicial del Guayas. Con la llegada de la Revolución Ciudadana, se da un giro significativo. Ahora, aquí es donde se investigan los hechos. Este es el lugar. Esta es la nueva policía judicial. El beneficio directo a los usuarios y a los uniformados. Entre los servicios que brinda a la ciudadanía la policía judicial, se encuentra el Departamento de Violencia Intrafamiliar, Delitos contra la Propiedad, Unidad Antisecuestros, Consultas en línea y el tema de los más buscados. Hoy, gracias a este cambio, los delitos se investigan con tecnología de vanguardia, circuitos cerrados, sensores, centros de cómputo. Una moderna cámara de Gesell para proteger a los actores de una denuncia el momento de identificar al presunto delincuente. El coronel Roosevelt Campos, subjefe de la Policía Judicial de la Zona 8. Tenemos 297 estaciones de trabajo, las cuales están dotadas de equipos informáticos fijos o móviles, con acceso a Internet. Todo el ámbito investigativo estará integrado en un mismo lugar. Y pronto estará al servicio de la ciudad de Guayaquil un laboratorio de criminalística y ciencias forenses, que ayudará a resolver de mejor manera la mayor cantidad de causas. Un laboratorio de las características del que ya existe en la ciudad de Quito, a cargo de la policía. El teniente coronel Fausto Olivo. Esto permite incorporar un aporte importante a la Administración de Justicia y por lo tanto reducir los índices de impunidad, que es nuestro objetivo primordial. En la Revolución Ciudadana, la investigación de delitos y la lucha contra la delincuencia es un tema de Estado, cuando en tiempos de la partidocracia la investigación criminalística era apenas un tema de crónica roja. Bien, continúa el programa también Tramitón todo, a luchar contra la tramitología, a luchar contra el burocratismo. Entonces veamos qué se ha avanzado esta semana para simplificar las cosas, para simplificar la vida de los ciudadanos, para darle un mejor servicio a nuestra gente. Dejo en el uso de la palabra a nuestra joven directora del Servicio de Rentas Internas, economista Jimena Amoroso.
Muchas gracias, señor presidente. Ciudadanos. Para nosotros comentarle, presidente, este tema de la devolución del impuesto a los adultos mayores. Esto de aquí es beneficioso para todos los compañeros de 65 años y todos los... Presidente, el trámite en el 2013 tenía 8 pasos, los que están en pantalla. Es importante comentarles que desde el primer trimestre del 2014 ya estamos solamente con 4 pasos. Teníamos una atención de 62 días de trámite y la pasamos a 9 días de trámite. Pero además, lo que también hicimos, presidente, es pasarla a que sea en línea, es decir, cualquier persona, sea esta la misma persona o algún familiar, nieto, sobrino, hijo que le pueda ayudar, entonces pueden hacer esta solicitud en línea. Hacemos la recepción de la solicitud, la validación en línea, la notificación eléctrica y la acreditación de valores. Solo por una sola vez tiene que acercarse al Servicio de Rentas Internas para poder dejarnos el certificado bancario, la presentación de su identificación y el formato de solicitud. Tienen que seguir bajando tiempo. Por supuesto, presidente, lo vamos a seguir haciendo. Nuestra meta son 3 días, como hacemos ya la devolución a los exportadores, pero obviamente como son cuentas bancarias tenemos que ir minimizando los tiempos. Así seguiremos trabajando, presidente. Es nuestro objetivo minimizar al máximo los tiempos como usted nos ha solicitado a todos los funcionarios. Bien. Y vamos, como siempre, al segmento La mano sucia de Chevron. Pese a todas sus centenas de millones de dólares, la verdad es demasiado contundente. Traímos todo un equipo de expertos internacionales, sobre todo norteamericanos, a que vengan a visitar las piscinas dejadas por Chevron. ¿Cuál es el argumento de Chevron? Que la dejó Petroecuador, no ellos. Mentira. Preguntan a las comunidades si alguien más trabajó en esas piscinas. Ya no saben qué decir. Gracias a Dios, la verdad es demasiado evidente. Esos expertos escandalizados con lo que encontraron, y de hecho también se están investigando, no sé si esté Lorena Tapia por aquí, otras piscinas mal selladas que ha dejado Chevron Texaco en otros lugares de nuestra selva. Pero veamos el segmento La mano sucia de Chevron. Adelante. La mano sucia de Chevron. Un grupo internacional de expertos ambientales fueron acompañados por Lorena Tapia, ministra de Ambiente, y la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Natalie Selly, para realizar un recorrido en los pozos Aguarico 4 y Yuca 6, para comprobar la contaminación dejada por la empresa corrupta y corruptora Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Durante la visita, los especialistas pudieron observar los efectos de las prácticas antitécnicas de la multinacional sobre el agua, el suelo, la flora y la fauna de esa zona, mientras operaban en nuestro país. La ministra Tapia señaló que con estos recorridos se busca validar a escala internacional el desastre socioambiental que dejó Chevron. En este caso queremos que a partir del conocimiento técnico se pueda validar los criterios de contaminación tanto en lo ambiental y lo social y poder fortalecer mucho más nuestro mensaje como Ecuador de la contaminación en Aguarico 4. Por su parte, la embajadora Selly manifestó que es triste tener que observar las piscinas que no han sido remediadas por Texaco. Del desastre ecológico que se dejó por la exploración de Texaco en la Amazonía, creo que hay lecciones aprendidas muy importantes que no solamente son valiosas para Ecuador, sino para todo el mundo. En el sector de Aguarico fueron vertidos 680.000 barriles de crudo sobre ríos, flora y fauna de la región, y se quemaron 235.000 millones de metros cúbicos de gas al aire libre. En días posteriores, expertos ecuatorianos e internacionales se reunieron durante 3 días para hablar sobre temas de justicia ambiental y de los derechos humanos en el evento internacional denominado Encontrando el Equilibrio en la Amazonía. En 2013, Ecuador inició una campaña internacional en respuesta a las acciones de Chevron. Desde entonces, importantes personalidades como el actor Danny Glover y la actriz Mia Farrow, ambos ciudadanos de Estados Unidos, visitaron los pozos contaminados y se sumaron a la campaña La mano sucia de Chevron. Y este tiempo que estaba afuera, algunos temas de actualidad. Por ejemplo, el Código Monetario y Financiero. Yo les dije hace unos meses, esta era la próxima gran lucha. Los banqueros se van a defender como gato pasa arriba y como siempre, utilizando sus instrumentos de dominación, que son los medios de comunicación mercantilista, poniendo todas las cosas al revés. Ellos son los Robin Hood y nosotros los malvados, ¿verdad? Ellos son los resucitadores del país, nosotros los sepultureros.
Ellos son los que cuidan la plata de los depositantes y nosotros los que nos queremos robar esa plata y hacer palacetes como se hacían con esos depósitos y nos llevaron a todos a la quiebra. Ustedes saben que eso no es verdad. Ustedes saben que no tenemos compromiso con nadie que no sea nuestro pueblo, nuestra gente, las grandes mayorías. Pero lo que sí es cierto es que con este código, por fin, tal vez por primera vez en historia, y de los pocos países del mundo, ya la sociedad no va a estar en función de los banqueros. Es el gran desafío mundial en estos momentos. Todo está en función del capital, sobre todo el capital financiero y sobre todo el capital financiero especulativo. Si no, miren lo que les pasó a Argentina. Un juez de Estados Unidos dice, ustedes tienen que pagarle a los fondos buitres, sabiendo que esos fondos buitres no le prestaron a Argentina, sino que compraron a precio de gallina enferma esos bonos una vez que ya Argentina renegoció su deuda y quieren ganar 100 veces más, ¿no?, de lo que pagaron por esos bonos. Todo está en función del capital, básicamente el financiero y especialmente el especulativo. Y ese es el gran desafío de la humanidad, el gran desafío de Europa, Estados Unidos. ¿Por qué eso no se lo hace? Porque el poder todavía lo tiene ese capital. Aquí el poder lo tiene el pueblo ecuatoriano. Por eso podemos cambiar ya estas relaciones injustas. Y ese código elimina finalmente las leyes que nos llevaron a la quiebra bancaria, las leyes neoliberales que continuaban vigentes, y hace que la banca, como siempre debió ser, esté en función de la sociedad y no la sociedad en función de la banca. La patria. ¿Cuál es otro tema que ha estado discutiéndose y tergiversándose? Qué barbaridad, cómo se destruye la verdad. Los fondos de cesantía, en verdad se llaman fondos complementarios. Correa se quiere robar la plata privada, fondos privados, incautación, porque tiene problemas de liquidez extremos y ya no sabe qué hacer. Plata privada. Es exactamente lo contrario, compañeros. Plata pública de ustedes estaba en manos privadas. ¿Saben lo que se hacía en la época neoliberal? Cuando desguazaron al Estado, cuando el IES daba unas pensiones de miseria. La solución es parche, en función del poder del chantaje. El caso del magisterio, el MPD. Le temblaban los ministros del MPD. Entonces imponían las condiciones. No dejamos hacer nada, no dejamos mejorar el IES, nada, pero hacemos este fondito para tener poder político, poder clientelismo, ¿no? Es más, puestos de trabajo para el MPD. ¿Y qué es lo que hacemos? Los maestros dan $2 y el Estado nos da $1. Algunos me dicen que era 1-1 incluso. Entonces, es mentira que en estos fondos no hay plata pública. Empezaron con plata pública. Cuando yo llegué al gobierno prohibí esto, porque era inconstitucional. Yo no sé por qué Contraloría no glosó estas cosas. ¿Por qué ciertos sectores, por importantes que sean, tenían privilegios para que con asignaciones adicionales del Estado, cualquier ciudadano solo tenía el seguro social, pero ciertos sectores tenían seguro social más estos fondos complementarios? Si fuera plata de ellos no hay problema, pero ¿cómo con plata pública? ¿Cuál es la verdad, compañeros? Tienen el PowerPoint, póngame rápido. En verdad hay 206.831 participantes en un total de 64 fondos complementarios. Somos 15 millones de ecuatorianos. Esto significa que es menos del 2% de la población. Ah, no, es que representan a familias. Bueno, seremos unos 4 millones de familias. Esto representa 5% de las familias del Ecuador. Entonces, ¿por qué 5% de las familias del Ecuador tenían el privilegio de tener fondos complementarios con plata pública, esto es lo importante, y el resto no? ¿Alguien me lo puede explicar? Tratamos de hacer justicia, compañeros, poner la casa en orden, pero los que pierden con ese orden, con esa justicia, obviamente pues se van a defender con pies y uñas, con la complicidad de la banca, de los medios corruptos. Y con la revolución ciudadana se están poniendo las cosas en orden. Si estamos claros, van a regresar al BIES. Esto perjudica a los participantes de estos fondos de ninguna manera. Los beneficia. El BIES tiene economías a escala. Va a tener servicios complementarios. Si el Fondo del Magisterio daba para el crédito de vivienda, en el BIES se puede dar mucho más crédito. Entonces tener una mejor vivienda. Van a mejorar los servicios. ¿Por qué el ruido entonces? Porque se les va pues el poder de las manos.
Otra noticia maltratada. Estamos tan desesperados de plata y estamos robándole a todo el mundo. Entonces nos cogimos las utilidades de los trabajadores de telecomunicaciones. Compañeros, el espectro radioeléctrico es un recurso público estratégico, como el petróleo, como la minería. Tiene renta natural, es decir, ganancias excedentarias. Y por eso, como hicimos con el petróleo y minería, ¿qué es lo que pasaba en petróleo? Se pagaba sueldo de miseria a un chofer, pero no le importaba porque ganaba $200.000 de utilidades. Pero el petróleo es de todos los ecuatorianos. Por eso dijimos, solo 3% utilidades para los trabajadores y 12% para todo el pueblo ecuatoriano, básicamente las comunidades donde operan esos proyectos petroleros. Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y en general los productos del subsuelo, yacimientos minerales y hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso las que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y la zona marítima, así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Lo dice el artículo 408, es parte de los recursos del Estado y de los recursos estratégicos. Estos bienes solo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. ¿Qué significa esto, compañero? El petróleo no se crea, se extrae. Nadie en historia ha creado una gota de petróleo, ha creado un gramo de oro. Se extrae, ya existe. Son recursos del Estado. El espectro radioeléctrico, que es el que permite las comunicaciones, no es que se lo crea Claro, Movistar, ya existe y es del Estado, lo utilizan, si estamos claros. Por eso entra en el artículo 408 de la Constitución como recursos estratégicos. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Se han tenido ganancias extraordinarias, como más de 500 millones, 130 millones para los trabajadores, 4.500 trabajadores. Eso significa $27.000 de utilidades promedio. ¿Quién de ustedes recibe $27.000 en utilidades promedio? Y es por un espectro que es de todos los ecuatorianos. ¿Es eso justo o no? Tratamos aquí de hacer justicia, compañeros. Pero no solo eso. Sobre todo Claro, Movistar en menor medida, pero sobre todo Claro tiene una utilidad gigantesca. ¿Por qué? Porque paga sueldos de miseria y la gente está contenta porque sabe que lo que más importa son las utilidades. Pero así le estamos dando ganancias extraordinarias al capital. Te pago sueldo, incluso telecomunicaciones es el negocio más rentable del mundo. Y hay salarios básicos que está pagando esta gente. Pero la gente contenta, los trabajadores, porque saben que van a recibir las utilidades. Pero de esta manera, la empresa capta utilidades extraordinarias. Porque al pagar tan pocos salarios, aumentan las utilidades. ¿Sí estamos claros? Pero 15% tiene que repartirle de todos modos a los trabajadores. Sí, pero me va a quedar mucho más que antes para mí. ¿Sí estamos claros? Ahora van a tener que aumentar los sueldos. Y esa es la lucha que los trabajadores de telecomunicaciones tienen que analizar. Y ahí tienen todo el respaldo del gobierno nacional. Si nosotros estamos del lado de los trabajadores, pero en contra de las rentas excesivas del gran capital. Bueno, otro de los temas, el 4x4 para los envíos. Correa maltratando a los migrantes, están desesperados. Pero los envíos 4x4, 4 kilos hasta $400. Ahora hay que pagar $42. Compañeros, nuevamente, eso lo hicimos nosotros, ese sistema, para beneficiar a nuestros migrantes. Pero vino la zapada criolla, y aunque no lo crean, se hicieron hasta empresas en Miami. La idea era, el migrante Juan Pérez en Nueva York le envía a su hija Sandra Pérez en Bucay la carterita, los zapatitos, etc. Entonces la persona A venía a la persona B. Vino la zapada criolla y ¿qué hicieron? La persona C, que vive en Ecuador, se compraba las cosas en el exterior. O sea, no era transacción entre dos personas. Yo compraba las cosas. ¿Cómo? Compraba a través de internet, en Amazon, qué sé yo, una pluma, una cartera, una camiseta, la enviaba a una casilla en Miami, casilla 0, 20, 30, 40, llegaba, entonces pagaba por internet con tarjeta de crédito, etcétera,
llegaba esa camiseta, ese paquete a Miami, esa casilla, que es de una empresa courier, veían, esto está a nombre de Rafael Correa, y ellos me lo enviaban al país. Entonces lo que estaba haciendo era compras, importaciones suntuarias a través de este sistema. Ah, pero ¿qué tiene de malo? Que no pagaban aranceles, pues no pagaban IVA, y era competencia desleal para los zapateros ecuatorianos, los que hacen carteras, los textileros, y nos estaban quebrando la industria textil, etc. Porque no solo que compraban por uso personal, compraban para vender, pues. Nuevamente hay que acabar con esto. Pruebas el canto, compañeros, hablemos con estadísticas. Y siempre exijan eso, siempre. Ustedes ven el Código Monetario que les decía, la Junta tiene impunidad. ¿Dónde dice eso? Aquí dice que tiene fuera de corte, eso es otra cosa, me está mintiendo. Siempre exijan las pruebas, nos engañan permanentemente. Acá están las pruebas, compañeros. Eso lo empezó nuestro gobierno, creo que fue el año 2008. Aquí tenemos estadística del 2009, sistema de importaciones 4x4, sobre todo destinado a nuestros migrantes. Hasta 4 kilos, $400. Primer año, 27 millones. Se importó a través de aquello. 2010, 49, 2011, 75, 2012, 90, 2013, 152 millones de importaciones a través del sistema 4x4. Hace ratos, estos no son envíos del migrante, sino compras suntuarias del mismo Ecuador a través de Miami e incluso comercios con competencia desleal, porque no pagan aranceles ni pagan IVA. ¿Estamos claros? Por eso la medida que hemos tomado, compañeros. Pero es demasiado. Veamos si es demasiado. ¿Cuánto es el IVA? Si ustedes tienen que comprar un bien en Ecuador, ¿cuánto pagan de IVA? 12%, ¿verdad? Los envíos son hasta $400. Tienen que pagar $42. $42 sobre $400, ¿cuánto es? Alrededor del 10%, es incluso menos que el IVA. ¿Sí se dan cuenta? Y los migrantes, los que mandan, los que no están comprando a través de internet, sino que ellos compraron personalmente, quieren enviarle su zapatito, su regalo de Navidad a su familia en Ecuador, pueden utilizar sin impuestos, sin aranceles, el correo de Estados Unidos y el correo del Ecuador, porque ahí sí se puede enviar de correo a correo sin ningún problema. Es cuando hacen esta triangulación a Miami, sobre todo que utilizan los couriers. Bien. Y por supuesto continúan los ataques disfrazados en bonitas envolturas, ¿no? Ya sabemos las tácticas de esta gente. Que la organización, tanto Human Rights Watch, que ni sé cuánto, la misma gallada de siempre. Entonces, compañeros, aquí está, ¿no? Lo que están repitiendo ciertos radiodifusores. Y ahora Correa no puede decir que la prensa corrupta porque es organización internacional. ¿Qué organización internacional? ¿Qué legitimidad? ¿Quién la conoce? Y analizando, ya descubrimos los vínculos de esto. Es toda una mala fe terrible, ¿no? Entonces se llama Fundación para el Debido Proceso. No hay independencia del Poder Judicial en Ecuador. La reforma de la justicia iniciada en 2011 solo ha servido para la injerencia del gobierno en el Poder Judicial. O sea, no hay nuevos edificios, no hay más jueces, no hay sistema informático, no hay unidades de flagrancia, no hay mayor eficiencia en la justicia. Solo ha servido para que nosotros manejemos la justicia. Sigamos. ¿Qué pretende el informe? Lo que pretende es legitimar el proceso de reforma judicial aprobado por los ecuatorianos en consulta popular. ¿Quiénes son sus aliados en Ecuador? Centro sobre Derecho y Sociedad. Adivinen quién financiaba esta ONG, Centro sobre Derecho y Sociedad. La USAID. Ya ven por dónde van los tiros. Sigamos. ¿Qué nos dice el informe? Que antes el Poder Judicial era dominado por la partidocracia. Ahora la reforma, el Poder Judicial se ha despolitizado. En todo caso, compañeros, vamos a ver quién es quién. Yo supe que ayer o anteayer, Gustavo Yalc, presidente del Consejo Nacional de Judicatura, tal vez la persona más preparada para ese puesto en todo el país y por supuesto una persona totalmente transparente y muy capaz, lo ha dicho en una radio en Quito, que venga este señor Luis Pazara y debatamos para ver si es cierto lo que dice. Así que vamos a ver si viene. ¿Qué les parece? Vamos a contar los días para ver si viene este señor Luis Pazara y si es verdad lo que dice, debata con nuestro presidente del Consejo Nacional de Judicatura. Tienen la intervención de Gustavo Yal, ¿no? Pónganla, por favor. Y por favor, las instancias del caso, ojalá el propio Consejo de Judicatura, muy comedidamente, inviten a este señor, universidades, inviten a este doctor Luis Pazara para que debata con Gustavo Yal y vemos quién es quién, y vemos quién está mintiendo, compatriotas. ¿Qué les parece? Y no discutamos más al respecto. Esperemos, veamos si viene. Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, sobre el informe presentado por la Fundación para el Debido Proceso acerca de la independencia judicial en Ecuador. Lo mejor sería lo siguiente, que el señor Pazara venga al Ecuador
y le plantea un debate. Debatamos su informe, pero debatámoslo académicamente, objetivamente, científicamente. Que venga el señor Pázaro al Ecuador, debatamos este informe que él ha planteado, que es una afrenta a la función judicial ecuatoriana y a la academia. Así que lo veremos objetivamente, veamos qué afirmaciones tienen algún sustento. Y de paso, cuando venga al Ecuador, le pida disculpas a los jueces ecuatorianos por todas sus afirmaciones absolutamente infundadas. Yo creo que es lo mejor. Y vamos al segmento que todos esperan. La libertad de expresión ya es de todos. Adelante. La libertad de expresión ya es de todos. Por un verdadero Estado de Derecho y no de opinión. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Aquí habla de que tenemos un contrato con MC Square de Estados Unidos por 6.4 millones de dólares. ¿Y qué es lo que ponen? Que resulta que hemos gastado esos 6 millones para solo que Ecuador sea bien visto, para promocionar la figura del presidente. ¿De dónde sacan todas estas locuras? Qué complejos que tienen, ¿no? O sea, tratar de disminuir al otro, tal vez para sentirse superior, eso es símbolo de mediocridad. En verdad, esas empresas han tenido que ser contratadas para defender al país ante esta arremetida criminal de Chevron, que tiene empresas de relaciones públicas, centenas de abogados, periódicos, radios, políticos, etcétera, porque financia campañas políticas. Por eso se ha tenido que contratar. Y ahora tratan de hacer un escándalo que ha sido para promocionar la imagen del país, la imagen del presidente megalómano, que no se quiere dar información, que todo es oscuro, etcétera. No saben lo irresponsables que están siendo. No saben lo sensible que es esto. Y a quienes estamos enfrentando, compañeros. Vanguardia, ¿no? 6.4 millones para la imagen del líder mundial. Se hemos gastado 6.4 millones para mi imagen de líder mundial. ¿De dónde sacan estas cosas estos enfermos? Es que sería complejado, ¿no? El Universo, gobierno habría pagado 6.4 millones por lobby en Estados Unidos. Ecuador se habría comprometido a pagar más de 6.4 millones a 2 agencias de relaciones públicas estadounidenses. Consulten con cualquier norteamericano y vean si esto es un precio excesivo. Por el contrario, es extremadamente bajo frente a lo que estamos enfrentando. New Herald, Ecuador destina 6.4 millones en cabildeo en Estados Unidos. Bueno, solo dice que Ecuador se ha comprometido a pagar 6.4 millones a 2 agencias de relaciones públicas, se conoció el viernes. Claro, o no se han enterado de la lucha que tiene el país contra Chevron, que nos quiere aniquilar, que nos tiene demandado en La Haya por 18.000 millones de dólares que podrían quebrar al país. ¿No se han enterado de eso? ¿Y qué quieren? Que estemos con los brazos cruzados. Tengan fe en su gobierno, compañeros. Nosotros estamos defendiendo a la patria, no como estos, que por hacerle daño al presidente que tanto odian, no importan si destruyen al país. Y no les extrañe que Chevron esté detrás de esto. Y siguen las mentiras. Vamos a las mentiras de la semana. Resulta que por construir un nuevo puerto, se va a quedar sin puerto Guayaquil. Ya lo hemos discutido esto. No sé, ¿por qué le vamos a poner cohetes? Algo para elevarlo y transportarlo al puerto de Guayaquil. Pues, ¿cómo lo vamos a sacar de Guayaquil? No entiendo todavía. Todavía no entiendo. Bueno, vamos a ver a quién se le ocurrió. Veamos la mentira de la semana. La mentira de la semana. Otra vez el alcalde Jaime Nebot y la misma mentira de siempre sobre el puerto de Guayaquil. Insistir en dirigir a dedo la actividad portuaria de una ciudad es un absurdo. No se puede, no se debe oponer a la competencia, pero no ha de ser a base de llevarse a dedo o por dirigismo diciendo este puerto de Guayaquil ahora va a ser de cabotaje, perdón. Mentira. Nadie va a llevarse el puerto ni su carga portuaria. Guayaquil seguirá siendo una ciudad portuaria. Lo que pasa es que ahora Guayaquil tendrá un nuevo puerto, un puerto de gran calado para embarcaciones de mayor capacidad de carga. Paola Carvajal, ministra de Transporte y Obras Públicas. Esto una vez más un mecanismo para tratar de engañar el desarrollo que está pretendiendo el gobierno nacional, porque además es a través de un sistema portuario que se preocupa por el país y no solo por una ciudad. Nosotros, para el sector de Guayaquil específicamente, estamos haciendo negociaciones con el actual concesionario del puerto para que reduzca las tasas para el sector de exportación. Esto demuestra realmente hacia dónde vamos nosotros, para apoyar, para promover y nunca para hacer daño. El puerto de Guayaquil seguirá operando como siempre. El nuevo, de mayor calado, generará mayor competitividad por estar ubicado en el perfil costanero.
Un puerto para las grandes embarcaciones que al momento no pueden ingresar al puerto de Guayaquil. Nosotros no podemos llevarnos a dedo la carga en ningún lado. Más bien lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar nueva infraestructura que ya es necesaria para el desarrollo del país. No te dejes engañar por los mismos de siempre. Guayaquil seguirá teniendo su puerto. El gobierno nacional dará otro más, moderno, de mayor capacidad y acorde a las necesidades del presente y del futuro. Prohibido olvidar, pueblo ecuatoriano. Miren, aquí está lo que les digo, para que vean la contradicción, la doble moral. Artículo 261, Constitución de la República. El Estado Central tendrá competencias exclusivas sobre 10, numeral 10, el espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicación y telecomunicaciones, puertos y aeropuertos. Lo que hicieron con las concesiones, los dos aeropuertos aquí de Guayaquil era ilegal, pero en la época de las autonomías, precisamente, lo que ellos creen autonomía, destruir el Estado Central y agarra lo que pueda, porque eran los dos únicos aeropuertos rentables del país y esos fueron los que se llevaron. Pero ¿qué pasaba con Esmeralda? ¿Qué pasaba con Tulcán? ¿Qué pasaba con Tena? ¿Qué pasaba con Machala? ¿Qué pasaba con Cotopaxi? Etcétera. No les interesaba. Esas son las autonomías de lo que nos hablan. A ese viejo país nos quieren regresar. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafa. Paola, no sé si tengas algo que agregar, nuestra ministra de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Una de las cosas importantes justamente bajo este sistema nacional portuario que estamos haciendo es la negociación que estamos haciendo actualmente con el concesionario del puerto de Guayaquil. Nuestra preocupación, una vez más, por todo el sistema nacional y por esta gran carga que hay en el puerto de Guayaquil, estamos negociando para bajar un porcentaje importante en los costos de los servicios portuarios para las exportaciones, además de nuevas inversiones de más de 40 millones para que haya mucha más eficiencia en el actual puerto. Entonces, una vez más, nada más alejado de la realidad, no nos vamos a llevar ninguna carga, estamos preocupados para que haya mucha más carga y los tiempos sean más eficientes. Victoria siempre. Y vamos a la cantinflada de la semana, pero parece que han estado inspirados los sufridores de siempre, porque qué cantidad de cantinfladas. Y eso hemos tenido que eliminar algunas, pero por lo menos nos han quedado 3. Hemos puesto las tres en un solo segmento. Así que veamos el segmento, la cantinflada de la semana. Adelante. La cantinflada de la semana. Gonzalo Ortiz y la popular aceptación del primer mandatario. Ha bajado, aunque sigue teniendo 74 en la aprobación de su gestión. Antes tenía sobre 80. Ha bajado, me parece que ha bajado. Lo increíble es que no haya bajado más. ¿Cómo dice que dijo? Lo increíble es que no haya bajado más. El mejor exponente de la partidocracia, Gonzalo Ortiz. ¿Cómo les duele que el pueblo quiera y defienda a sus gobernantes? Deja de llorar por mí, que no lo merezco. La cantinflada de la semana. Ahora el Código Monetario y Financiero ha sido lo mismo que la Ley de Comunicación. ¿No lo creen? Escuchemos. ¿Cuál es su criterio sobre el objetivo y el objetivo político que puede haber detrás del Código Monetario y Financiero? Señor licenciado Larrea. El objetivo político está articulado con una estrategia integral del gobierno del presidente Correa. Precisamente la ley de comunicación. ¿Cómo dice que dijo? Está articulado con una estrategia integral del gobierno del presidente Correa. Precisamente la ley de comunicación. Ahora resulta que el Código Monetario está articulado a la Ley de Comunicación. Brillante. El Código Monetario Comunicacional. La cantinflada de la semana. Resulta ahora que para el articulista del Diario Expreso, Nicolás Romero, la construcción de los puertos está condicionado por la cercanía de las áreas de producción. Los puertos se construyen y desarrollan lo más cerca de las áreas de producción, áreas industriales y de consumo. ¿Cómo dice que dijo? Los puertos se construyen y desarrollan lo más cerca de las áreas de producción. ¿No será lo contrario, que las áreas de producción se construyen cerca de los puertos? Este señor Romero Santos, que es un envenenado contra nosotros, ¿no? Social cristianoso. Pero si fuera académico, llegara a la brillante conclusión de que llueve porque se usan paraguas, no se usan paraguas porque llueve, ¿no? ¿De acuerdo a este genio?
Los puertos se construyen cerca de las áreas de producción, no las áreas de producción cerca de los puertos, como normalmente sucede. Gracias, Bucay, querido. Gracias, Ecuador. Muchas Hasta la gracias. victoria siempre. Continuamos con este deber sagrado de informar. Es nuestro derecho Nuestra obligación. conocer, Aprender. informarnos, porque esto es vivir en democracia.